Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Me alegra el poder estar nuevamente con ustedes y es un regalo inmenso que les quiero agradecer, esta posibilidad que me conceden de estar semana a semana junto a ustedes en este espacio. Esta es nuestra fe. La semana anterior, según el reporte de algunos de ustedes, por problemas técnicos aquí en el estudio, la transmisión de este espacio formativo estuvo un tanto interrumpida. Por ello me voy a tomar la libertad de retomar en alguna medida lo que vimos la semana anterior, como me lo sugieren, de tal forma que, aunque vamos a avanzar más, podamos recoger lo que esencialmente nos detuvimos a reflexionar la semana anterior, y con eso pues aquellos que no tuvieron la posibilidad de escuchar con claridad pues puedan no quedarse como rezagados en esta reflexión. Pongámonos en las manos del Señor e invoquemos su Espíritu para que sea Él quien guíe nuestro entendimiento y fundamentalmente nos haga adentrarnos en el misterio de la Eucaristía, este misterio que es el centro de nuestra fe, que es la columna vertebral de nuestra identidad como católicos. Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos porque nos da la oportunidad de encontrarnos nuevamente a través de estos medios digitales y poder reflexionar sobre el misterio inmenso, infinito, que encierra la presencia de tu Hijo en la Eucaristía. Haz que por la fuerza de tu Espíritu, ese Espíritu que transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre de tu Hijo muerto y resucitado, vivifique también nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder comprender con mayor profundidad y vivir con mayor intensidad lo que este misterio significa y encierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, de esta forma, puestos en la presencia del Señor, nos disponemos para compartir este tema que he titulado La Eucaristía, fuente, centro y culmen de la vida cristiana. La semana anterior dijimos que la Iglesia vive de la Eucaristía y que en ese sentido hemos de señalar y subrayar que esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra la síntesis, el núcleo del misterio mismo de la Iglesia. La Iglesia, dijimos, experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Pero señalamos que, no obstante, que de muchas formas podemos percibir la presencia del Señor en la Sagrada Eucaristía por la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, se alegra esta presencia con una intensidad única que no puede ser igualada por ninguna otra presencia. Desde Pentecostés, la Iglesia, pueblo de la Nueva Alianza, ha peregrinado hacia su meta que está en la patria celestial, en la casa del Padre, acompañada y alimentada constantemente por este sacramento de amor, este sacramento en el cual ella se alimenta. Por esta razón, la Iglesia nos enseña en los documentos del concilio que el santo sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. Ella contiene todo el bien espiritual de la Iglesia
su mayor tesoro y riqueza, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida que da vida a la humanidad por medio del Espíritu Santo. Por ello, la Iglesia no deja de volver, habíamos señalado, su mirada de fe hacia este sacramento, descubriendo en él las raíces más profundas de su identidad y de su razón de ser. Y por ello afirmamos, y esto es fundamental, que la Eucaristía es la síntesis, es el resumen de todo aquello en lo que creemos y en lo que esperamos. Desconocer la riqueza de este misterio, habíamos señalado, nos lleva usualmente a perder el rumbo de nuestra identidad como cristianos. Y señalábamos cómo muchas personas se alejan de la vida de la Iglesia justamente cuando su fervor eucarístico, cuando la conexión íntima y vital con este sacramento comienza a debilitarse, comienza a perder su fuerza. Es entonces cuando el creyente comienza a perder la fuerza de su propia identidad y termina discurriendo por caminos que no son propiamente aquellos que el Señor ha señalado. Hemos dicho todo esto y es importante volverlo a retomar. Creo que de esta forma nosotros volvemos nuevamente como a resumir lo que la semana anterior nos detuvimos a mirar, aunque de una forma mucho más amplia. Señalamos cómo en los evangelios se recoge el testimonio de este momento fundamental en el que Jesús, en la última cena, anticipando lo que habría de acontecer el día siguiente en el Calvario, nos transmite el relato de la institución de la Eucaristía. También lo hace Pablo en la carta a los Corintios. Este relato de la carta a los Corintios es sumamente cercano al de San Lucas en el capítulo 12. Y dijimos que al referirnos a la institución de la Eucaristía, teníamos que señalar, que subrayar cómo esta cena que acontece en el cenáculo la víspera de padecer Jesús es una cena pascual. Y describimos dos ritos típicos de esta cena: lo que se hacía con el pan y el vino, su bendición o acción de gracias, y su reparto entre los comensales. Y por otra parte, señalar que Jesús no se limitó a rezar las fórmulas acostumbradas, sino que se identificó con el pan ofrecido, mostrando un vínculo íntimo entre este y su cuerpo entregado hasta la muerte, y el vino con su sangre derramada, actualizando de esta forma la nueva y definitiva alianza que Dios había querido establecer con la humanidad. Esto nos pone ya en el camino de lo que también nosotros señalamos cuando dijimos algunos elementos sobre la Pascua judía, sobre los preparativos que se realizaban antes de reunirse las familias a comer la cena pascual. Habíamos señalado cómo la celebración de la cena pascual es una celebración familiar, una celebración que acontece en el seno de la familia, y cómo esta cena va acompañada del pan sin levadura, el vino y el cordero. Ahora, ya entrando en materia nueva, digamos en contenidos nuevos, tendríamos que señalar cómo la cena pascual judía se relaciona con la cena última que Jesús vivió junto a los suyos. Es innegable, y los evangelios nos regalan ese testimonio, que Jesús se reunió con los suyos para celebrar la fiesta de Pascua. El Señor había llegado a Jerusalén justamente con motivo de la celebración pascual,
que congregaba una inmensa cantidad de peregrinos en la ciudad santa. Y Jesús, estando allí, pide a sus discípulos que vayan a la casa de un personaje que no es nombrado, nada más aparece señalado en los evangelios, para que éste les indique el lugar en el que el maestro se ha de reunir con sus discípulos para celebrar la fiesta de Pascua. ¿Qué es lo que acontece? Que Jesús imprime a esta cena última, que es una cena pascual, un sentido pleno, un sentido que hace que la cena de la Pascua trascienda su significado en el Antiguo Testamento y se lance hacia un significado nuevo. Los tiempos en que los relatos no concuerdan con la cronología judía apuntan en una dirección. ¿Por qué señalo eso? Porque la Pascua tenía lugar, podríamos decirlo así, aunque los días se denominaban de forma diferente, o comenzaba con el día de la preparación, que era el viernes. El viernes por la tarde eran sacrificados los corderos en el templo. Ya era una época en donde esto no se hacía en el seno de la familia, sino que los corderos eran ofrecidos, eran llevados al templo de Jerusalén y allí se sacrificaban ritualmente, la sangre se derramaba sobre el altar y la carne era entregada para la cena de Pascua. Esto acontecía el viernes por la tarde para dar lugar a la cena que tenía lugar el día siguiente. Sucede algo inusual y en ese sentido es que señalo que la cronología judía no coincide con lo que los evangelios nos señalan, porque es claro que Jesús se reúne la víspera de cuando esto tenía que acontecer para celebrar esta cena con sus discípulos. Es decir, Jesús no se reúne el día sábado que era el día en que las familias por la noche se reunían para poder conmemorar el acontecimiento central en la historia de Israel, sino que Jesús anticipa al día jueves, tendríamos que decir, lo que se celebraba posteriormente según el ritual judío. Esto va a encerrar un significado sumamente profundo que vamos a tratar de ir subrayando y descubriendo. Veamos ahora el texto del Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, versículos 7 y 8 y del 13 al 20. Vuelvo a señalar, lo dije la semana anterior, que este texto de San Lucas es el texto que en su redacción parece ser más cercano a aquel que nos transmite San Pablo en la carta a los Corintios. Si ustedes tienen en sus manos la Sagrada Escritura abierta en el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 7 y 8. Dice el texto: llegó el día de los ázimos en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y prepárennos la Pascua para que la comamos. Posteriormente va a señalar el texto a partir de el versículo 13, que ellos fueron y encontraron todo tal y como les habían dicho y prepararon la Pascua. Continúa el texto. Cuando llegó la hora, se puso Jesús a la mesa con sus apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del fruto de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes.
Hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Este texto del Evangelio de San Lucas tiene textos paralelos en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. Ustedes en las Biblias van a encontrar siempre que a la derecha hay una columnita donde se señalan los textos paralelos, es decir, los textos que se repiten, podríamos decir, en otro lugar o que aluden a un texto de otro lugar. Y ahí vienen las citaciones. Nos detenemos en el texto según San Lucas. Y entonces comenzamos a notar algo que es fundamental. Dijimos anteriormente, y lo habíamos señalado la semana anterior, que la cena de Pascua conmemora el acontecimiento central de la historia del pueblo de Israel, el momento de la liberación de Egipto. Recordemos brevemente, Dios ha realizado una gran batalla contra el faraón, las 10 plagas, y al llegar el momento de la 10ª plaga, cuando está por romperse la cadena que ata a los israelitas en la esclavitud, ellos reciben de parte de Dios a través de Moisés las indicaciones de que se preparen reuniéndose en familias, y les da unas indicaciones con respecto a la cena que han de hacer. Aquella noche el ángel exterminador iba a pasar en medio de Egipto dando muerte a los hijos primogénitos, pero alejándose de aquellas casas que estaban manchadas en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, por la sangre del cordero. Esa noche liberó Dios a Israel del poder de Egipto, y los israelitas partieron en la madrugada siguiente rumbo a la libertad. Año con año los israelitas conmemoraban este acontecimiento, este momento fundamental de su historia, que era el momento medular, el momento más importante de toda su historia, en el cual Dios había mostrado su fuerza. Entre las indicaciones que se señalan claramente para la comida de Pascua, y lo vamos a ver después, se dice con claridad que debe sacrificarse un cordero, y que ese cordero constituye, podríamos decir, el plato fuerte de la comida. Veámoslo en el texto del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 3 y del 5 al 8. En el texto del libro del Éxodo nos encontramos el siguiente texto que ustedes tienen en la pantalla, que está al fondo. En el capítulo 12, versículos 3 y del 5 al 8 se nos dice, Yahvé a Moisés y Aarón en el país de Egipto. Y posteriormente dice, hablen a toda la comunidad de Israel y díganle, el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y señala posteriormente, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Es decir, claramente hay una indicación de que, por decirlo de alguna forma, el centro de la cena de la Pascua lo constituye el cordero que se había de inmolar. El animal, repito, será sin defecto, macho de 1 año, y será escogido entre los corderos o cabritos. Y continúa el texto señalando, lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces, es decir, al atardecer, cuando termina el día y entra la noche. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada a fuego
con ácimos y con hierbas amargas. Estas son las indicaciones que se dan con respecto a cómo se debía celebrar la cena de Pascua. Pero Jesús se reúne con sus discípulos para esta cena y resulta que inmediatamente surge una pregunta, porque cuando nosotros leemos el texto, inmediatamente captamos que en esa cena que Jesús comparte con sus discípulos falta un elemento fundamental, el cordero. No hay ningún animalito, no ha habido ningún sacrificio. Recuerden que señalé que sería hasta el día siguiente, el viernes, cuando los corderos eran sacrificados en el templo de Jerusalén al atardecer, a media tarde. Más o menos eran sacrificados los corderos en el templo para dar lugar a la cena de Pascua. Jesús, que está adelantándose a la cena de Pascua, se reúne con sus discípulos a celebrar este acontecimiento con ellos, pero, repito, salta a la vista de inmediato el hecho de que no hay cordero. Las indicaciones, las vuelvo a repetir: sin defecto, macho de 1 año, entre las 2 luces, es decir, al terminar el día cuando anochece, y con la sangre se untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde se coma. Cuando nosotros captamos esta ausencia, digámoslo así, la ausencia del cordero, comenzamos a percibir cómo aquella cena que Jesús sostiene con sus discípulos es una cena que trasciende, que se eleva por encima del significado de la cena pascual tradicional. Y ya hemos señalado un elemento fundamental, un elemento cuyo valor y cuyo significado podemos ciertamente descubrir a lo largo de los evangelios. Pero quiero citar un texto del libro del Apocalipsis en el capítulo 5, en el que se hace un cántico bellísimo, en el que el autor sagrado dice: digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. Y le respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo. Oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Claramente el libro del Apocalipsis evoca nuevamente la figura del Cordero. Pero cuando nosotros leemos el texto y leemos que en él se dice que ese Cordero que aparece degollado, es decir, que aparece sacrificado, es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la alabanza, de inmediato captamos que no se refiere meramente a un animalito, a un animalito que era sacrificado con ocasión de la fiesta de Pascua. Y eso nos hace a nosotros irnos al Evangelio. Leo el texto de San Juan en el capítulo 1, cuando Juan el Bautista, reunido con aquellos discípulos que le siguen, con su predicación, va preparando la llegada de Jesús, va disponiendo el corazón de su pueblo a través de un signo penitencial que es el bautismo, y Juan, que va preparando el camino a quien viene detrás de él y del que él dice que no es digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. En este contexto, cuando Jesús aparece, escuchamos cómo Juan el Bautista señala, fijándose en Jesús que pasaba, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y entonces nos hace a nosotros captar de inmediato lo que de hecho repetimos en cada Eucaristía. Nos hace captar cuál es el significado profundo que encierra
la figura del Cordero. ¿Por qué? Porque tanto el libro del Apocalipsis como los evangelios nos permitirán captar que se llama a Jesús el Cordero de Dios. Y se señala en el libro del Apocalipsis cómo a él se le da el honor, el poder, la riqueza, la sabiduría y todo aquello que le corresponde propiamente a Dios. Juan el Bautista señala, cuando ve a Jesús aparecer, este es el Cordero de Dios. Así es presentado Jesús en el Evangelio. Entonces, vamos a captar la importancia que tiene el que nos hayamos hecho la pregunta del por qué en la cena que Jesús comparte con sus discípulos no hay un animalito que comer, no hay un animalito sacrificado. Y volvamos nuevamente y vayamos hilando con eso. No hay un animal sacrificado porque los animalitos, los corderos, eran sacrificados al día siguiente. Al día siguiente, el viernes por la tarde. Allí los corderos eran degollados y eran ofrecidos en sacrificio. Y su sangre era utilizada, incluso en aquel entonces, para también pintar, como lo habían hecho en la primera Pascua, las puertas, los marcos de las puertas de las casas, donde los judíos se reunían a celebrar. Vamos nosotros articulando toda la reflexión. ¿Qué había acontecido en el Antiguo Testamento? Dios había entrado en la historia de su pueblo y había entrado como aquel que quería liberar al pueblo. Y para eso desencadena una fuerte batalla contra el faraón. Dios termina venciendo al faraón y logrando romper el yugo de la esclavitud de los israelitas, haciendo que aquellos que eran simplemente una masa de esclavos se conviertan verdaderamente en su pueblo. Israel, podríamos decir, antes de la liberación no es un pueblo, es una masa de tribus que han caído en Egipto, que han sido esclavizados circunstancialmente, pero que no tienen una identidad de pueblo. Israel se convertirá en pueblo durante el peregrinar que realizan a través del desierto. Se van conjuntando como pueblo y se consolidan como pueblo al realizar una alianza con el Señor. Luego voy a referirme a eso. ¿Qué había sucedido en la cena de la Pascua? El ángel exterminador había pasado o iba a pasar en medio de Egipto, dando muerte a los hijos primogénitos y rompiendo así el yugo de la esclavitud. Pero el ángel exterminador, el ángel de la muerte, se aleja de aquellas puertas donde está la marca, la seña, que es la sangre del cordero. Atendamos a esto. La sangre del cordero libra a los israelitas de la muerte. La sangre del cordero es la que hace posible que la muerte pase de lejos de los israelitas. Y esto es lo que conmemoraban año tras año. El Señor nos ha liberado, pero no solamente de la esclavitud, nos ha liberado de la misma muerte. Y signo, expresión de aquella liberación era la sangre del cordero que, repito, marcaba los marcos de las puertas. Ahora vuelvo nuevamente al cenáculo, al lugar donde Jesús está. ¿Por qué? Porque en el cenáculo donde Jesús está no hay cordero. Los corderos, repito, eran sacrificados al día siguiente y la sangre de aquellos corderos era derramada sobre el altar. Vayamos entonces uniendo los elementos de lo que los relatos de la Sagrada Escritura nos permiten percibir. He señalado ya, y el texto del capítulo 12 lo dice, como la indicación que Dios da a los israelitas a través de Moisés es que tomen la sangre y con ellas unten los marcos, el dintel de las puertas, y señala claramente: cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes y no habrá entre ustedes plaga exterminadora.
cuando yo hiera el país de Egipto. Ojo lo que está diciéndosenos en el contexto de la cena que Jesús está celebrando con sus discípulos. Por otra parte, ahondando el significado de la sangre, nos cuenta el libro del Éxodo que en el peregrinar del pueblo de Israel hay un momento en el que Dios realiza un pacto con los israelitas que han salido liberados de Egipto. Les señalaba anteriormente cómo no puede ser llamado pueblo aquella masa de esclavos. Ahora se conjuntan en torno a la alianza que Dios va a dar a Moisés, esa alianza que conocemos como los 10 mandamientos. Recordemos cómo los israelitas habían caminado, habían pasado el Mar Rojo, habían llegado hasta el monte Oreb, al monte Sinaí. Moisés sube a lo alto del monte y en lo alto del monte recibe las tablas de la ley, recibe los mandamientos de la ley, que son las cláusulas, por decirlo así, las cláusulas del pacto que Yahvé Dios quiere establecer con los israelitas. El texto señala, Éxodo capítulo 24, versículos del 3 y el 4 y del 6 al 8. Vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas, se refiere a los 10 mandamientos. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé y levantándose de mañana alzó al pie del monte un altar y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Vean de dónde viene la costumbre de lo que en tiempo de Jesús se seguía celebrando en el templo de Jerusalén. En el Éxodo no había todavía templo de Jerusalén, estamos muchísimo tiempo, muchísimos siglos antes. Señala posteriormente que tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, los mandamientos de la ley de Dios. Y el pueblo respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Entonces tomó Moisés la sangre, atentos, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Una alianza, un pacto. ¿En qué consiste el pacto? El pacto consiste en los mandamientos, en la ley de Dios. El Señor dice, bueno, yo quiero que ustedes sean mi pueblo, pero para que sean mi pueblo, estas son las normas que deben de cumplir. Y el pueblo responde: haremos todo lo que nos ha dicho el Señor. Acogen, sabemos que después hubo infidelidad con respecto a esto, pero en este momento acogen los mandatos de Dios. Se realiza un pacto. Y como todo trato, todavía hoy en día se formaliza, se solemniza con una firma, es decir, sin firma no hay pacto que sea válido, pues también acá. Y la firma de aquel pacto se realiza de una forma particular, como era propio de la antigüedad. Roció Moisés con la sangre de los animales sacrificados al pueblo. Roció, derramó sobre ellos la sangre de los corderos y el pueblo accedió a la alianza. Se convirtió en el pueblo de Dios. Vean todos los elementos que vamos señalando. La sangre que aleja la muerte, la sangre que es derramada sobre el pueblo para realizar un pacto. Recuerden cómo en el drama de la pasión, cuando se discute sobre la crucifixión de Jesús, sobre su condena, hay quien dice que caiga su sangre sobre nosotros.
Ténganlo en cuenta porque eso es lo que justamente se va a realizar en el Calvario y que nos hace entender por qué en la cena que Jesús realiza con sus discípulos no hay cordero. Hemos podido ir estableciendo claramente, ya lo he señalado, que el cordero es Jesús y sería sacrificado justamente al tiempo que en el templo de Jerusalén se sacrifican los corderos para la celebración de la cena de la Pascua. En el templo de Jerusalén se están sacrificando unos animalitos que tenían que sacrificarse año con año para celebrar la Pascua, pero mientras tanto en el Calvario está aconteciendo algo distinto. Es el Cordero de Dios el que está derramando su sangre, el que está siendo sacrificado, el que está siendo inmolado, y entonces captemos el significado de la sangre. Con esa sangre derramada sobre el pueblo, sobre los creyentes, se establece, por una parte, el que Dios arranca a través de su Hijo de la muerte a los que le pertenecen, y por otra parte realiza una nueva alianza con ellos. Volvamos al texto de San Lucas que leímos en el capítulo 22 y fijémonos en la parte final. Tomó luego pan, dadas las gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Hemos visto cómo Moisés en el Antiguo Testamento realiza la primera alianza entre Dios y su pueblo. Esa alianza que podríamos decir en alguna medida tiene su inicio en la celebración de la fiesta de la Pascua, cuando los israelitas son arrancados de la esclavitud de Egipto, y que se solemniza al llegar al monte Sinaí cuando el pueblo recibe los mandamientos de la ley, y entonces Moisés rocía la sangre de los corderos sacrificados sobre el pueblo diciendo: esta es la alianza que Dios pacta con ustedes, la alianza primera y la alianza nueva y eterna que se realiza no por el sacrificio de un cordero, de un animalito, sino por la entrega, el sacrificio de aquel que es el Cordero de Dios y que entrega su vida por nosotros en lo alto de la cruz. Vamos captando, por lo tanto, la profundidad de cuanto se encierra en el sacramento de la Eucaristía. Tenemos que ir captando todo esto porque solo captando esta profundidad es como nosotros logramos entender desde nuestro corazón por qué la Eucaristía es el centro, es el culmen, es el principio de la vida cristiana, y cómo sin Eucaristía no hay vida cristiana en plenitud. La Eucaristía es un elemento fundamental porque la Eucaristía encierra todos los tesoros de la Iglesia, dicho anteriormente, que se resumen en Cristo el Señor. Es Cristo mismo quien se entrega, es Cristo mismo quien derrama su sangre para rescatarnos y para hacer posible un nuevo pacto que ya no tendrá que repetirse porque el Señor lo ha hecho de una vez y para siempre. Podemos nosotros entonces ir perfilando cómo lo que Jesús realiza en la última cena con sus discípulos es una anticipación de lo que acontecerá posteriormente. Pero a ello me voy a referir después.
El relato de San Lucas vuelve a aparecer en la pantalla. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar. Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. El significado del pan y del vino trascienden lo que materialmente podían significar en la cena de la Pascua. Ya de por sí encierran un profundo significado. Pero el significado trasciende, porque no se trata de meramente alimentos, de simples alimentos que se ingieren, podríamos decir el bastimento, el acompañamiento del plato principal, que es el cordero. No, ahora escuchamos cómo Jesús, al tomar pan, dice: esto es mi cuerpo, y cómo, repartiendo la copa, habla de ella como de la copa de la nueva alianza en su sangre. Es su sangre que en el vino se hace presente, y por lo tanto es Él quien en este sacramento que regala la Iglesia se hace presente. Alianza nueva y eterna. Hemos sido, he dicho, adquiridos como pueblo suyo. Y esto tiene una importancia fundamental. El sí de Jesús transforma radicalmente el no del hombre. No hay, entendamos esto, no hay posibilidad de establecer un pacto que se sostenga si ambas partes no lo cumplen, si ambas partes no se comprometen con lo que ha sido establecido, lo que ha sido señalado en ese pacto. Y les decía, en relación con el texto del libro del Éxodo, que podemos nosotros sin duda alguna constatar que aquella expresión de los israelitas cuando dijeron: haremos todo lo que dice el Señor, se convirtieron en palabras que el viento se llevó. Es decir, Israel una y mil veces vivió la infidelidad, vivió el alejamiento de Dios, vivió el fraccionamiento, la ruptura de aquella alianza que había pactado. Es decir, el sí inicial de Israel a la alianza de Dios, que nunca dejó de ser fiel, el sí de Israel se convirtió en un no, y un no con una profundidad tal que se volvió irreversible. Es decir, el encerramiento, podríamos señalar, el encerramiento que hubo de frente a la propuesta de Dios terminó con el rechazo del mismo Dios en su Hijo. Nos lo dicen las parábolas que hablan del reino de Dios, cuando habla de aquel rey que se fue a un país lejano y que después quiere volver para establecerse, y que se encuentra con el rechazo de aquellos a quienes les había dado en administración sus bienes. Es decir, el rechazo que Israel hace del Hijo de Dios, crucificándolo, matándolo en una cruz, es la radicalidad irreversible del no que Israel pronuncia ante el pacto que Dios le propone. ¿Qué es lo realmente milagroso? Lo realmente extraordinario, lo que desborda por completo todo entendimiento, porque es el reflejo de un amor inaudito, y es el que Dios no se cansa de buscar al ser humano. Dios no se cansa de querer pactar con él una alianza, de querer establecer con él una amistad que nada pueda romper. Pero para que esta amistad sea posible,
Él requiere de un sí del ser humano. Él requiere de un sí que se le pueda decir y no un sí que se cambie en no, no un sí que se vuelva infidelidad, sino un sí que permanezca para siempre. Puesto que para el ser humano resultó imposible e irreversible, Dios envió en la plenitud de los tiempos a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, en la encarnación, el Hijo de Dios eterno como el Padre y el Espíritu, Dios como ellos, se encarna en las entrañas de María y se hace uno de nosotros. En Él, las dos naturalezas, la divina y la humana, se unen sin que se puedan separar, aunque no se confunden. Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre. Y acá es donde logramos entender la maravilla de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en el acto, óiganlo bien, en el acto a través del cual la humanidad dice radicalmente no a Dios, crucificando a su Hijo, allí el Hijo entregando su vida le dice sí al Padre. Es decir, siendo hombre, y Dios también, pero siendo hombre, transforma el no de la humanidad en un sí radical que nada puede cambiar. Eso nos hace a nosotros captar el significado de la cruz. La cruz, por una parte, es el instrumento emblemático en el cual el no queda representado. Es decir, a través de la cruz, la humanidad cierra sus puertas a Dios. Pero Dios, que es rechazado en su Hijo y es crucificado, al hacer de este acto de rechazo un acto de donación, transforma el no del hombre en un sí radical. Por eso en la cruz lo que acontece es la salvación de la humanidad. Porque el sí que el ser humano se había vuelto incapaz de pronunciar es pronunciado por aquel ser humano que también es Dios, pero que siendo Dios se ha encarnado en nuestra vida, en nuestra carne, para poder pronunciar ese sí deseado por Dios, anhelado por Dios y necesitado por nosotros, que de otra forma nosotros no hubiésemos podido pronunciar. Por lo tanto, en la cruz, el Hijo abandonado, el Hijo que se entrega en manos de su Padre, el Hijo que lo da todo por amor, porque entrega su vida por amistad, por amor, es el Hijo que está diciendo sí a la voluntad de Dios. Es el Hijo que está diciendo sí al plan salvífico del Padre. Es el Hijo que está diciendo sí y siempre sí. Curiosa y paradójicamente, en el mismo acto en el que la humanidad estaba diciendo no. Si la muerte hubiera prevalecido, el no hubiera prevalecido. Pero Jesús vence la muerte en su resurrección y por lo tanto el poder del no que se representa en la muerte es vencido y es transformado de manera tal que en la resurrección emerge el Hijo victorioso pronunciando un sí definitivo sobre el cual el no de la muerte ya no tiene ningún dominio, ningún poder. Dios se compromete con él, con el ser humano, con un pacto eterno, sellado ahora, no por la sangre de animales que es rociada sobre la cabeza del pueblo, de las personas que integran el pueblo, sino que es derramada en lo alto de la cruz por el Hijo eterno. Hemos sido rescatados de la muerte y del pecado por la entrega de Jesús en la cruz. Ustedes recordarán, y es muy importante tener en cuenta todo esto y seguir apasionadamente sin encontrar fin, descubriendo la riqueza insondable de todo cuanto esto encierra. Ustedes recordarán cómo los evangelios nos dicen que en el momento de la muerte de Jesús, recuérdenlo, acontece algo que es profundamente significativo. Dice el texto del evangelio
el velo del templo se rasga, se parte en dos de arriba abajo. El velo era una cortina que separaba el lugar donde se supone que residía Dios, que era llamado el Santo de los Santos, una pequeña capilla donde solo los sacerdotes podían entrar a hacer los sacrificios. Ese lugar donde se suponía que habitaba Dios era inaccesible para el pueblo y era separado de la parte donde estaba el pueblo por un gran cortinaje. En la muerte de Jesús, el velo del templo se parte en dos, es decir, el acceso a Dios queda abierto porque aquel velo, aquella cortina que impedía el acceso a Dios, no era otra cosa sino el no con el que el ser humano constantemente se había empeñado en rechazar la propuesta salvífica de Dios. Vean cómo todo esto se va vertiendo como en un cofre, como en una copa riquísima que va haciéndonos captar todo el significado que la Eucaristía tiene. Por lo tanto, en este gesto profético que Jesús realiza en la última cena, este gesto de partir el pan y repartirlo, de tomar la copa, bendecirla y repartirla entre los suyos, Jesús inaugura y anticipa, bajo los signos del pan y del vino, la acción que se va a consumar al día siguiente en lo alto de la cruz. Tome, este es mi cuerpo que es entregado. Este es mi cuerpo que es partido para ser repartido. Esta es mi sangre que es derramada. Y eso que Jesús anticipa sacramentalmente en el pan y en el vino, es justamente lo que tiene lugar al día siguiente en lo alto de la cruz. El cuerpo que pende en la cruz, la sangre que se derrama en ella, sacramentalmente se han quedado para siempre en el pan y en el vino, en los cuales, por lo tanto, reconocemos la presencia viva de Jesús, el Señor. Por eso dice San Pablo en la carta a los Corintios: cada vez que ustedes comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, cada vez que los creyentes nos reunimos a celebrar la Eucaristía, proclamamos la muerte del Señor. Es decir, ¿qué es lo que proclamamos? Que en la muerte del Señor murió nuestra propia muerte. Que en la muerte del Señor el no del ser humano había sido vencido. Que en la muerte del Señor se abren para nosotros las puertas de una vida que no se acaba. Y todo eso que anunciamos proclamando la muerte del Señor, lo proclamamos mientras peregrinamos por este mundo hasta que un día alcancemos la patria celestial y podamos sentarnos a la mesa del reino de Dios en el banquete eterno, donde ya no habrá pan ni vino, porque estará el Cordero mismo, que es el Señor. Jesús señala en el texto, según San Lucas, capítulo 22, que hemos leído ya en dos momentos, señala que Él manda, que hay un imperativo en relación con el gesto profético que está realizando, y es: hagan esto en memoria mía. Esto que yo estoy haciendo, que anticipa el misterio de la cruz, háganlo en memoria mía. Es decir, ustedes no pueden dejar de vivir de lo que acontece en la cruz. El misterio de la cruz es el misterio que alimenta la vida del creyente, porque es la expresión plena del amor de Dios, que en la entrega de su Hijo se manifiesta. No se trata de un recuerdo del pasado, no se trata simplemente de hacer un recuerdo, de traer, digámoslo así, con alguna fotografía lo que aconteció. No se trata de eso. Hablar de memorial, hablar de memoria, es decir, que lo que aconteció en el Calvario, que lo que aconteció en la entrega de Jesús,
es algo que, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio, continúa realizándose hasta que Él vuelva. Vean el texto de Pablo. Están proclamando la muerte del Señor cada vez que se reúnen a compartir el pan y el vino. Están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es decir, el misterio de lo que ha acontecido en la cruz prolonga su efecto salvador y se sigue realizando de tal forma que cada vez que participamos de la Eucaristía, óiganlo bien, cada vez que participamos de la Eucaristía, estamos de frente a la entrega del Hijo de Dios que por nosotros se inmola. Por eso se repiten las palabras de Jesús. Y el sacerdote que in persona Christi preside la Eucaristía vuelve a decir: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes en memoria. La Eucaristía es la memoria de lo que Dios ha hecho en su Hijo por nosotros. Y si Israel se reunía a celebrar, a realizar el recuerdo de lo que había acontecido la noche en que Dios le liberó de Egipto, ahora lo que se realiza es infinitamente superior, porque ya no es el recuerdo. Para Israel sí era un recuerdo de lo que había acontecido en el pasado. Para nosotros no es un recuerdo de lo que aconteció en el pasado. Es la realización de aquello que se hizo, que se operó en la historia, que me alcanza a mí, que sigue cerniendo sobre mí su efecto salvador. Es como si pudiéramos decir: en cada Eucaristía Cristo vuelve a entregar su vida por mí, vuelve a dar su cuerpo en la cruz por mí, vuelve a derramar su sangre sobre mí, vuelve a rescatarme de la muerte a mí, vuelve a liberarme a mí, vuelve a hacerme parte de su pueblo a mí. Y todo eso acontece en el misterio de la Eucaristía. Por esa razón, si comprendiéramos lo que este misterio encierra, nosotros no podríamos decir sino que la Eucaristía es el mismo cielo que está presente en la tierra, es el anticipo de la eternidad, es todo aquello que algún día alcanzaremos a ver hecho presente ya en medio de nosotros de forma sacramental. La Eucaristía es el gesto más grande del amor de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Y termino con esto. Por eso, si alguien pregunta si es pecado no ir a misa, pregúntese cómo no va a ser pecado rechazar el inmenso, el infinito amor que Dios en cada Eucaristía te está ofreciendo al entregarte nuevamente a su Hijo como alimento para tu diario peregrinar. Les había dicho la semana anterior que nos vamos a detener en varios encuentros a profundizar el tema. No hemos terminado. Continuamos la próxima semana con el tema de la Eucaristía. Espero que el breve resumen que al principio realicé pueda haber servido para que aquello que no lograron captar por las interferencias la semana anterior, hoy lo hayan podido captar, aunque también pueden volverlo a escuchar más detenidamente a través del canal de YouTube de la Diócesis de Limón. Lo pueden volver a escuchar, porque hoy no hice más que un breve resumen de todo cuanto dije la semana anterior. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre del Cordero de Dios, ruega por nosotros. Que todos y todas tengan una feliz noche. Gracias por haberme permitido estar con ustedes en sus casas.